Buenas noches. Vamos a comenzar ya el último panel de esta jornada del foro y lo vamos a dedicar a hablar de un país, México, que todos en Centroamérica hemos conocido muy bien durante tantos años. Tenemos hoy para acompañarnos a tres personas a las que yo, además de aprecio, les tengo mucha admiración por su trabajo. Empezaré por Rosana Reguillo. Rosana es no solo una de las académicas más destacadas en materia de estudios sociales, sino además una académica que tiene siempre lo que yo llamo un pie a tierra, que no todos los académicos tienen, ¿verdad? Que se encarga mucho de llevar su trabajo y de debatirlo con una buena parte de la sociedad mexicana, con una gran presencia en medios de comunicación. Es maestra del ITESO, una universidad del sistema de la Universidad Iberoamericana, con presencia en Guadalajara, que es donde vive Rosana. Más adelante vamos a hablar con Rosana un poco de su caso específico. Mucha contundencia, es que este lapso que va de 1999 al 2006 es un lapso medianamente controlado, aunque hay un asesinato, hay ciertos pactos, arreglos entre los distintos grupos, ¿no?, del crimen organizado que respetan los tránsitos y las rutas, ¿no? O sea, esto es tuyo, yo no me meto, o me meto y te pago una lana, pero todo eso se fractura con la llegada efectivamente de Calderón, que en un acto de autolegitimación, porque es el presidente que ha llegado. Bueno, no, le ganó Peña Nieto, pero Calderón llegó absolutamente deslegitimado y él, a los pocos días de su mandato, da un golpe de timón declarando la guerra contra el narco, sí, y sacando al ejército en las calles. Entonces, si tú me preguntas cuál es el primer momento de inflexión, no sé cómo lo verán mis compañeros, pero yo diría es la salida al ejército a la calle. Eso, a mi juicio, marca, si pudiéramos hablar de un antes y un después, yo digo, ahí hay un antes y ahí hay un después. Pero a ver, si sacar el ejército a las calles empieza a desatar toda esta guerra, quiere decir que el narco ya era tan poderoso como lo vemos ahora, solo que no lo sabíamos porque el ejército no estaba confrontándolos. Esto es así. Marcela, te paso el micrófono. Hola. Bueno, gracias por invitarme y gracias por compartir la mesa. Bueno, yo lo que he visto es cuando sale el ejército a las calles, pasan varios fenómenos. En unos lugares, lo primero que hace el ejército es que desestructura las policías municipales. Y las policías municipales son las que controlan el tráfico, ¿no? Las policías municipales eran como la balanza. En otros lugares, cuando llega el ejército, empiezan algunas capturas, ¿no?, de capos, de cargamentos, y cuando lo que empezamos a ver en México es que cada vez que se agarra un capo o a alguien que controlaba la zona, se empiezan a pelear. Bueno, siempre llega un grupo detrás, o el grupo que estaba se fracciona, se divide entre varios y entre ellos se empiezan a matar y la violencia sube tremendamente. Y otra de las cosas es que en algunos lugares también cuando llega el ejército es la de lo que estamos viendo. Y lo que estamos viendo y lo que vimos muchas veces en México es que detrás del ejército entró siempre un grupo a matar focalizadamente a los vendedores de drogas, a muchos jovencitos que estaban en las calles, ¿no? Entonces se hicieron como matanzas selectivas y se mató, pues se trató de aniquilar en muchas zonas y ahorita lo estamos viendo en Iguala a la gente que controlaba, ¿no?, la zona. Entonces la decisión, la verdad es que fue pésima y lo que siempre se le ha dicho a Calderón es, y bueno, y siempre lo repiten las víctimas de la violencia, porque yo siempre les pregunto, bueno, ¿usted estaba de acuerdo? O sea, ¿qué pensaba, no, cuando pasó esto? Y la gente dice, yo apoyaba a Calderón, pero no así. O sea, yo apoyaba que se peleara el narcotráfico, pero no así. Pero entonces, si sacar al ejército o sacar a los agentes de seguridad del Estado, que ese es su trabajo, a combatir a los grupos criminales,
fue lo que acabó destruyendo México. ¿Cuál era la opción B? ¿Qué tenía que hacer el Estado para combatir estos grupos? Bueno, lo que se dice mucho es, primero ir contra los empresarios, contra los que ponen las bodegas, contra los que transportan, y no pelear una guerra matando a todo el narcotraficante que veas en cualquier lugar, en cualquier calle, junto al kinder. Aparte, en algunas ciudades y en algunos poblados, pues todo el mundo se puede dedicar al narcotráfico, o sea, hay sociedades enteras dedicadas a eso. Entonces, ¿quién es narcotraficante en México? En algunas zonas narcas, pues todos, ¿no? Déjame ponerle una notita ahí que creo que es muy importante. Tú dices, era el trabajo de estas… No, el ejército no estaba preparado para salir a hacer trabajo de la policía, ¿no? Y además lo saca a la calle sin cero preparación en derechos humanos. Jacobo, que lo ha cubierto tanto, te lo puede decir con mucha claridad. Entonces, ahí hay un tema nodal. Si yo ahora iba a pasar contigo, Jacobo, que tenés tu relación especial con el presidente Peña Nieto, para preguntarte justamente, cuando Peña Nieto llega a la presidencia, lo que yo escucho de casi todas las voces en México es, bueno, Peña Nieto es del PRI, ya nadie aguanta tanta violencia, ya nadie aguanta tanta matanza, Peña Nieto es del PRI y con el PRI no se mataban, ¿no? Pero eso tampoco pasó. No pasó porque… coincido con Rosana, todo esto es una crisis que se viene larvando desde el año 2000, la entrada del PAN supone que el poder político tradicional que controlaba las regiones en México deja de existir, los cárteles empiezan a empoderarse de una forma brutal y el negocio tradicional que controlaba el poder político y que crecía de la mano del partido que controlaba el país en este momento desaparece y los cárteles se empiezan a atomizar y empiezan a controlar todo aquello que va más allá de la droga, empiezan a incorporar una serie de negocios a su fuente de financiación que los hacen unas máquinas mucho más estructuradas, mucho más potentes y mucho más con una capacidad de matar mucho mayor. A ello añádele las enormes bolsas de pobreza que sigue existiendo en el país, con lo cual la mano de obra estaba prácticamente asegurada y se dio el caldo de cultivo perfecto que el PRI intentó controlar de alguna forma con la llegada de Peña Nieto, hasta que se dio cuenta que en realidad enfrente tenía un monstruo mucho más difícil de controlar de lo que pensó en campaña y de lo que pensó que era capaz de hacer. Esos pequeños cárteles con los que había crecido se habían hecho mayores y hoy se sentaban a la mesa a negociar con el poder político, con un poder y una capacidad de fuego y de sembrar el terror que no habían tenido antes, donde estaban de alguna forma, estaban, digamos, aplastados por el poder político. Ahora ya hay un trato de igual a igual que no existía antes en México, no había precedente, el poder político controlaba y el cártel o el crimen organizado de alguna forma obedecía o actuaba de esa forma. Ahora ya hay una fuerza del mal que es capaz de actuar de igual a igual y de sembrar el descontrol y mucho más que eso. Hay grandes zonas del país donde el Estado prácticamente no tiene capacidad de imponerse, ni de existir, ni de estar. Tamaulipas mismo sigue siendo una zona negra, oscura, de la que no sabemos nada y de la que tampoco tenemos ni siquiera información, porque el Estado no es capaz de imponerse. Yo creo que todo eso es lo que se encuentra Peña Nieto y que no ha sido capaz de controlar ni de sentar, digamos, amarrarle los machos a toda esa fiera que tiene enfrente, ¿no? Me parece que… Quiero quedarme contigo para esto. En esta zona donde el Estado ya no controla, ¿no? En estas zonas que son territorios del narcotráfico, ayúdanos a ver la foto de ese lugar. ¿Cómo vive la gente que vive en ese lugar? ¿Cómo se organiza la gente que vive en ese lugar? Bueno, yo antes de llegar a México, hace 15 años, había cubierto la guerra de Afganistán en el año 2000 y Libia durante la primavera árabe. Yo no he sentido más miedo en ningún sitio que en Tamaulipas. Es una sensación que no puedo repetir ni puedo compartir, porque son sensaciones, nadie me puso una pistola en la cabeza, nadie me mandó un anónimo, nadie me estuvo persiguiendo, pero son sensaciones permanentes. La prensa ha desaparecido, el Estado no existe. Yo recuerdo que uno de los viajes fue porque iba a entrevistar al entonces candidato a la gobernación de Tamaulipas y yo quedo con él un martes
las elecciones eran el domingo siguiente y me acuerdo que me atamos la entrevista y 2 o 3 días antes me entero por el periódico que acaba de ser asesinado el candidato que iba a ganar, era el candidato del PRI, el señor Egido Cantú, que iba a ganar las elecciones y que iba a ser el próximo gobernador. Esa facilidad para matar siempre me ha llamado mucho la atención. Yo recuerdo que llamé al periódico, oye, pues nada, hay que suspender la entrevista y las páginas que tenemos reservadas porque acaban de asesinar al tipo que iba a entrevistar. Con más motivo me mandaron corriendo para allá y me dicen, no olvídate, déjate la entrevista y vete para allá. No dio tiempo ni siquiera a cambiar las papeletas de votación y el señor que ganó las elecciones aquel domingo era el muerto que había sido asesinado 4 días antes. A mí aquella película me dio un retrato muy real de lo que estaba pasando. El señor que hoy gobierna se presentó su hermano finalmente y sigue gobernando, y es el señor que el narco de alguna forma quiso. ¿Qué clase de gobernante puede estar sabiendo que han asesinado a su hermano, que él llega con las papeletas en las que aparece el nombre del asesinado y que es un señor completamente atenazado por el crimen organizado? No hay capacidad humana para poder darle la vuelta a eso. Y en ese contexto es lo que yo recuerdo, al menos de zonas como Tamaulipas. Luego, si queréis, hablamos de Guerrero, porque son siempre les pregunta si es un Estado o si hay realmente manda el crimen organizado o manda el narco. Creo que no, que en general el poder político es un poder duro, fuerte. El PRI no es cualquier partido, es una maquinaria mucho más potente y poderosa de lo que uno pueda imaginar. Yo no creo que haya, salvo algunos ejemplos muy concretos, pero tipo Corea, tipo Cuba, tipo Venezuela, donde hay un partido tan fuerte y tan poderoso. No quiero compararlos a ellos, pero sí en cuanto a esa estructura. Pues bien, eso, el Estado en un país así ha sido incapaz de imponerse en determinadas zonas. No sé si contesto tu pregunta, pero eso es lo que yo... Más o menos, pero voy a pasar a Rosana. Vamos a intentar con ella. A ver, Rosana, en estas condiciones, en estos territorios donde el narco controla todo, ¿qué espacios quedan? Y se lo pregunto a Rosana porque ella mantiene comunicación con muchas redes de jóvenes por todos lados. ¿Qué espacios quedan para ejercer ciudadanía, para exigir tus derechos, para expresarte, para resistir a ese poder? Mira, la respuesta tendría que ser seccionada, no regionalizada, porque yo coincido con Jacobo que Tamaulipas es un territorio donde yo diría lo que hay es un narcoestado, ¿no? O sea, la narcopolítica en su mayor esplendor, que ha orillado a la ciudadanía a replegarse hacia el espacio de lo privado, ¿no? Entonces, para darles un ejemplo, el movimiento 132 tuvo células poderosísimas en prácticamente cualquier ciudad de México. En Tamaulipas solamente pudo haber una célula del 132 en Reynosa y duró nada por la amenaza y el control territorial. Pero aún en medio de esta tragedia, por ejemplo, la gente en Ciudad Victoria inventó ciertos códigos de sobrevivencia cotidiana donde no deben depender de las autoridades. Entonces, por ejemplo, usan en Twitter un código de letras A, B, C, D o de números 1, 2, 3, 4. Entonces, balacera en la calle tal, 1. Ese 1 significa, me lo acaba de decir un familiar, balacera no sé cuánto, 2, eso significa, lo oí en el radio, balacera, taranana, 3, lo sé de fuente cercana, 4, estoy aquí. Y esa forma de comunicación les ha permitido de alguna manera, si no resistir, generar estrategias de sobrevivencia y de construcción de articulaciones. Te voy a interrumpir brevemente, solo para ayudarnos a dimensionar de qué estamos hablando. Está hablando solo de Tamaulipas, que es un estado mexicano, que es varias veces el tamaño de El Salvador. Solo para que dimensionemos el espacio y la cantidad de gente de la que estamos hablando. Y junto a Texas, que ese es otro dato, ¿no? Y luego tienes, por ejemplo, lugares, digamos, como Ciudad Juárez, que pese al tiempo malo y a todo lo terrible que pasa ahí, con una sociedad profundamente activa, organizadísima. Yo creo que es la ciudad con mayor número de ONGs per cápita que existe en el país, con un trabajo mega creativo, trabajo en los barrios durísimo, trabajo artístico, trabajo de rap.
y un esfuerzo, digamos, de esta gente que a mí me desgarra cada vez que voy, porque es el esfuerzo cotidiano de arrebatarle chavos, ¿no? De arrebatarle jóvenes al narco. Y eso no es sencillo, porque en estas lógicas de lo que pasó, uno de los elementos avanzado que puede existir. Y entonces, en este sentido, cuando tú me preguntas qué hace la gente, mucha puede responder, pero hay un tema que a mí me interesa colocar aquí, y es el asunto de los jóvenes excluidos de cualquier condición de vida digna, de la escuela, etcétera. Más de 9 millones de jóvenes no estudian, no trabajan, más de 15 millones están en condiciones de pobreza, ¿no? En el umbral de pobreza extrema. ¿Qué tienen estos jóvenes para sobrevivir? Ya no tienen la movilidad que da la escuela, ya no tienen la posibilidad ni siquiera de aspirar a trabajos mal pagados. Lo único que tienen es su capacidad de vender riesgo. Los jóvenes mexicanos en estos entornos de violencia, lo único que pueden es vender riesgo. Y hay actores muy interesados en comprar. ¿Qué quiere decir eso? Vender riesgo es los chavos que están dispuestos a por $500 sicariar, por $300 hacer de halcones que vigilan, ¿no? Por un poquito más de dinero, saben que no van a sobrevivir más, pero por lo menos, digamos, apuestan a esto. Entonces, cuando en un país, ¿no?, muchos de sus jóvenes están en esta situación, la pregunta es ¿cómo se sobrevive cotidianamente con un trabajo enorme? Yo vengo de Guadalajara, que es una ciudad muy moderna, ¿no? Muy wannabe, gringa, etcétera, etcétera. Bueno, el 1 de mayo tuvimos los narcobloqueos, que fueron alrededor de 39 en la ciudad y como 50 y tantos en todo el estado de Jalisco, y la gente estaba aterrada, sí, los camiones quemados en medio de las calles, una capacidad de operación del cartel Jalisco Nueva Generación que se ha crecido porque optó por las rutas europeas, etcétera, etcétera. Entonces, es muy difícil contestar, no me quiero extender, pero muy difícil contestar en términos de lo que pasa en México. No, porque ya te lo anunció Jacobo, lo que pasa en Guerrero es distinto a lo que pasa en Michoacán, ¿no? En Michoacán tú tienes otro problema que ojalá nos dé tiempo de desarrollar, que es el problema de la relación mesianismo-narco, que es otro broncón que no se ha visto en América Latina. Aprovechemos y explícanos. Bueno, rapidísimo, porque quiero que mis colegas le pongan aquí cosas. A ver, uno de las señales en esto que ustedes llaman el antes y el después, de que algo se había roto profundamente, fue el primer indicio público gigantesco de las decapitaciones, que fueron en Apatzingán. El grupo de la familia tiró en una pista, ¿no?, de baile, de un antro que se llamaba Luz y Sombra, 5 cabezas impecablemente cortadas, mientras la gente bailaba. Entonces, esos bailarines nocturnos se convirtieron en testigos apabullados de esta situación. Lo que la familia hacía no era que no hubiera habido algunas decapitaciones, sino era colocar esto que Jacobo llama el terror en una escala distinta. Cuando yo me empiezo a tratar de meter en esta lógica, me doy cuenta que lo que hay ahí en Michoacán no es el cartel Juárez, no es el cartel de Culiacán, sino un cartel que creció su poderío a través de 2 elementos. 3, la Biblia, los manuales de los libros estos de John Eldredge de Salvaje de Corazón y que la autoayuda y que seamos machos y guerreros y buena onda. Y el tercero, las técnicas maoístas de guerrilla. Entonces, lo que tú tienes ahí es soldados evangelizados. Y eso fue lo que Calderón no entendió, que no podía combatir a esos soldados con balas. O sea, Apatzingán fue un lugar mega vigilado, lleno de ejército, y no pudieron. Y no pudieron porque los soldados de la familia, posteriormente de los caballeros templarios, estaban indoctrinados. O sea,
el Señor es mi pastor, ¿no? Y en su nombre mato. O sea, una cosa complejísima. Entonces, estos periodistas que llegan de pronto de algunos lugares de allá de por Europa y en 3 días quieren tener la radiografía, no algunos que ni siquiera hablan español, que necesitan traductores, y también del norte llegan algunos de esos, y en 3 días quieren tener la radiografía completa del país, ¿no? Y escriben un libro además, ¿no? Son pendejadas, perdonando. Como nos están viendo en live stream, digo, si me citan, lo negaré. Pero ¿me entiendes? Que ese nivel de complejidad, entender Michoacán, Juárez, Tamaulipas, ahora Guerrero, ¿no? Que bueno, Marcela y Jacobo han hecho campo ahí mucho, ¿no? Y Veracruz. Veracruz. Marcela, pero me parece que sí hay algunas cuestiones en común en todos estos territorios de las que tú has escrito bastante, y es el dolor de los parientes de las víctimas, y son las madres de los desaparecidos. Nosotros en estos países centroamericanos, yo a veces lo pienso, las madres de los desaparecidos siguen buscando a sus hijos 2 décadas después de que acabaron los conflictos. En México todavía no hay tiempo de reflexionar sobre estas cosas, porque siguen apareciendo, porque la guerra continúa. A mí me gustaría que nos contaras un poco tu experiencia con las víctimas, con los parientes de esta gente que está apareciendo en fosas comunes o no apareciendo aún, etcétera. Sí. Bueno, nada más me regreso un poquito antes. Yo también quiero decir que el gobierno no está separado del narco, ¿no? En algunos lugares son lo mismo, los policías son lo mismo, y eso te hace más difícil reportear porque tú no sabes con quién estás hablando. Tú hablas con el policía, pero no sabes si estás hablando con el del cártel tal o tal. Hablas con el alcalde y no sabes con quién estás hablando. Entonces, bueno, lo de las víctimas sí fue lo que más me sorprendió cuando empecé a reportear. Yo siempre digo que yo era una reportera que cubría asuntos de pobreza, y como soy de Chihuahua me empezaron a mandar a Ciudad Juárez, y pues para la revista que trabajo, lo primero que dije es: yo tengo que contar esto desde las víctimas de la violencia, porque el discurso oficial era estas son bajas colaterales, ¿no? O se matan entre ellos. Y el se matan entre ellos, ¿qué era? O sea, era nuestros jóvenes contra nuestros jóvenes, puros jovencitos de 20 años, primero de 30 años, luego de 20, y ahorita vemos de 15 y cada vez más jovencitos, ¿no? Y también el control territorial en los lugares. Me acuerdo mucho cuando llegué a Matamoros, acababan de descubrir una fosa, la fosa de San Fernando, de San Fernando, Tamaulipas, donde había muchos migrantes, que esa es otra de las cosas a las que me he dedicado, es a las masacres de migrantes, a tratar de ver cómo operó la lógica que hay, y cómo son los encubrimientos, porque hay todo tipo de encubrimientos del gobierno para que no se sepa, y de los policías para que ocurran y tal. Y me acuerdo que me acerqué a una señora y dicen: miren, aquí hay una periodista. Y una señora muy enojada voltea y me dice: periodistas, ¿ya para qué vienen? Si todo este tiempo dijimos que aquí en estas carreteras estaban matando a gente, y claro, ya vienen cuando encuentran a 200 cadáveres, ¿no? Y me dice la señora: parecía que hablábamos desde abajo del mar y nadie nos escuchó. Y eso pasa en muchas regiones de México. Esa fue pues de las frases que me dejó más, que tengo más clavada, que en muchas zonas no se sabe lo que está pasando. Cuando veo la reacción de la gente por lo de Ayotzinapa, ¿no? Por los 43, no sé, yo tenía como una doble sensación, porque decía: ¿por qué se sorprenden si esto viene pasando desde hace tanto tiempo? Y si ha habido secuestros enteros de camiones, asesinatos masivos de jóvenes, también en grupo, también perpetrados por la policía o ayudados por la policía. Ha habido tantas barbaridades que ¿por qué ahora la gente dice que no sabía que esto era México, ¿no? Entonces tuvimos antes tantas masacres, tantas, no sé, desapariciones de personas. Y también lo que me llama mucho la atención y lo que he tratado como de investigar es de dónde
no sé, de dónde la hazaña, ¿no? Ya no es desaparecer nada más haciendo una fosa, ¿no? Ahora es quemar, calcinar, reducirlo al mínimo fragmento de hueso para que sea irreconocible. Ahora las técnicas son, no sé, como industriales para deshacerte de cuerpos de una manera cada vez más fácil. Y bueno, la cifra que tenemos es por lo menos de 27,000 desaparecidos. Sube y baja según el gobierno cómo la quiera cortar, ¿no? Yo creo que hay muchos más, hay muchos subregistrados, y también lo que vemos es las desapariciones desde los años 70, nunca se hizo nada, fue una práctica que siguió, en México nunca se ha juzgado a nadie, siempre quedó impune, y esta es una tradición que siguió, y ahora pues los cárteles de la droga, que muchos de ellos son formados por militares, por ex policías, o sea, por ex militares, bueno, tienen toda esta tradición, pero se ha hecho cada vez más cruel, más violento, y eso, de proporciones industriales. Y a mí la pregunta ahí siempre ha sido, ¿cómo vamos a desmontar esto, no? ¿Cómo vamos a desmontar, si tienes en un lugar a un tipo como el pozolero, que confiesa que en pocos años deshizo al menos 300 cadáveres en ácido, y cuando lees los expedientes ves que tenía ayudantes de 16 años, de 15 años, y cuando ves en la cárcel que hay jovencitos que se dedicaban a pozolear en las cárceles, ¿no? Y que están en los tutelares de menores. Contrario, ¿no? Pero además esto, pensar en que incluso si mañana se acabara todo esto, lo que le deja a una sociedad, la huella que le deja, y cómo pensar en la posibilidad de construir una sociedad mexicana dentro de algunos días. Rosana, ¿nos podés contar la historia de los niños de hace 3 días? Pues venimos todavía muy sacudidos de esto. El sábado se hizo público que en Chihuahua, en una colonia que se llama Lomas de San Guillermo, si mal no estoy, Lomas de San Guillermo, unas criaturas unos muchachos, 2 de 15, 2 de 12 y 2 niñas de 12 y un niño de 11, juegan al secuestro con un niño de 6 años. Yo escribí un texto hace muy poco que está circulando y se puede consultar en internet, pero hacen todo el juego con toda la lógica del narco. Entonces levantan al niño con engaños, lo llevan a una ladera, lo torturan, le pegan con palos, con picos, le avientan piedras, lo asfixian con un palo, y en el acto culminante, como pasa en la vida real, cavan una fosa. La encargada de cavar la fosa es una de las niñas, no sabemos cómo cavó esa fosa. Avientan el cuerpo de la criatura y todavía le echan un animal muerto encima para disimular, ¿no? Entonces, afortunadamente ahí, de una manera asombrosa, la alerta Amber sí logra funcionar. Entonces sí la autoridad se pone, actúa rápido y encuentran el cuerpo a los 3 días a lo sumo, ¿no? Entonces, esto es lo que dice Marcela, y yo creo que Jacobo puede abundar mucho en esto, pero tiene que ver con el grado de penetración de la narcocultura, ¿no? De cómo en México incluso hay otro trabajo que he realizado sobre lo que llamo un poco tratando de conservar y de preservar un cierto sentido del humor frente a esta tragedia que es el narcoñol, ¿no? O sea, cómo hemos ido acumulando y construyendo todo un vocabulario que hemos ido normalizando. Entonces, este grado de penetración de lo narco, yo no sé si es posible remontarlo, ¿no? O sea, es algo catastrófico. Y vemos que estos niños están jugando a lo mismo que ven cotidianamente. Entonces, claro, si tú lees los comentarios en las notas que anunciaron esto, las voces fascistas con el tránsito de la narcopolítica, ¿no? que fue el 2006, a lo que es la necropolítica en el 2014. Pero le podemos dar esto, ahorita te quiero dar la palabra, Marcela, solo que esto que acabas de decir, Rosana, a nosotros
nos suena muy familiar, porque aquí, sobre todo con el fenómeno de las pandillas, la respuesta más común en mucha gente es quémenlos, mátenlos, ¿no? En vez de reflexionar que los pandilleros no bajaron de una nave espacial y que son también producto de esta misma sociedad, como eso, Marcela. Yo nada más, ahorita me acordé de cuando cubrí la masacre de Krill, que fue en el 2008, y fueron 13 jóvenes, llegó un comando armado y mató a 12 jóvenes y a un niño de 1 año que estaban jugando carreras. Bueno, y hice mucho, visité muchas veces Krill, que es una zona turística, por las barrancas del Cobre, y me acuerdo que las mamás, bueno, había una maestra que su único hijo lo mataron ahí. Y una de las reflexiones años después, ella me dijo, creo que nunca hubiera podido cuidar a mi hijo, ¿no? O sea, yo me acuerdo, dice, a pesar de que yo soy maestra y que lo cuidé y traté de que nunca se juntara con los narcos locales, que cada vez que veía pasar una camioneta se le iba la mirada, que oía sus narcocorridos y se ponía a él su sombrero y se sentía el narco más importante, que iba y acariciaba esas camionetas. Dice, y aquí iba a ser un empleado de una papelería, porque aquí no hay trabajo. Dice, y me lo mataron como a un perro, ¿no? O sea, me lo dejaron ahí muerto. Dice, y de repente me di cuenta de lo que ya sabíamos, y es que estábamos parados en un polvorín. Esta es una ruta de tráfico de drogas, y todos aceptamos que los narcos llegaran y se instalaran acá y eran buenos vecinos, ¿no? Todos sabíamos que esto se estaba incubando y que hasta que explotó. Y de las otras, las cosas que he visto, por ejemplo, en la Sierra Tarahumara, en algún momento me invitaron a un taller donde los pobladores empezaron a ver cuándo se gestó la violencia, y fue bien interesante porque decían, bueno, antes todos cultivábamos desde los años 70, ¿no? Antes cultivábamos y tú podías venderle a quien quisieras esa droga, ¿no? La marihuana, pero de repente llegaron unos tipos y empezaron a poner marcas, ¿no? Porque era el cártel tal, entonces solo le podías vender a ese. Pero dicen, pero el año más violento y el año de esa masacre fue cuando los políticos empezaron, cuando las campañas políticas las empezó a financiar el narco. Dicen, ahí se quebró todo y de ahí en adelante han sido las épocas de las masacres. Y a mí me llamó mucho la atención la línea de tiempo que ellos hacían de a partir del momento en que el narco mete su dinero, a partir de entonces se gesta esa cosa y empiezan ya las desapariciones forzadas, empiezan ya los desplazamientos y se cambia toda la vida, ¿no? Sí, me llamaba la atención precisamente en elecciones con lo que estás contando, Marcela, que antes siempre, ante unas elecciones, siempre todo el mundo sabía quién era el candidato del narco. Ahora directamente compra a los 3 o a los 4 que hay en liza. Ya no había duda ninguna y eso marca un salto cualitativo importante. Ya en la mayoría de municipios o en muchos municipios de grandes zonas del país están los 5 candidatos que se presentan directamente financiados por el narco. Ese grado de penetración tan grande ya no es solo controlar la vida política, es controlar la vida de las instituciones, es controlar los jueces, es controlar la alcaldía. Es un momento en el que el narco entra hasta el fondo de la cocina y se apodera de ella. Entonces, en el momento que tienes un país en el que todas sus instituciones están presas de un sistema controlado por el narcotráfico, creo que tiene un futuro complicado. Me llamaba la atención, y volviendo a lo que decía antes Rosana, hablabas del tiempo malo. Yo recuerdo que en México se ha hablado durante mucho tiempo de la colombianización de México. Yo hoy digo ojalá se pareciera de alguna forma al Colombia más malo. Yo el México que he cubierto es un México donde la hazaña y la forma de matar ha ido aumentando exponencialmente prácticamente cada año. Ya no vale matar, sino que hay que matar mucho y que se vea. Hay que salir en televisión porque ya hay cantidad de matanzas que ni siquiera se cubren o que no salen en los medios. Ya no vale con acabar con el enemigo, sino que encima cuelgo sus huevos o la cabeza o lo que sea en el puente más frecuentado de determinada ciudad. Y eso también añade un salto sanguinario que me parece destacable, toda esa parte. Y luego siempre me ha llamado mucha atención en la cobertura de México, hasta que no aparecen personas como Marcela o tus textos, Rosana, siempre se habla
había hablado de los cárteles en México como estructuras casi financieras. Se habla de capos, se habla de estructuras, se habla de zonas de influencia. Las víctimas nunca aparecían en el centro del debate. Estamos hablando de 60.000, 70.000, 80.000 muertos con una alegría pasmosa, con cifras que son de genocidio en cualquier otro país, y nunca aparecía la víctima hasta que no aparecen textos como el de Marcela y otros tantos periodistas que han puesto la víctima en el centro del debate. Y me parece lo más destacable, y el salto por buscarle de alguna manera un efecto positivo en esta degradación y esta putrefacción que hemos ido viviendo. Y recuerdo, por ejemplo, la matanza ahora de Ayotzinapa, que hemos vivido muy recientemente. Yo es que 2 meses antes fui a Veracruz, a una fosa en un pueblito en Tierra Blanca donde había 19 muertos. Yo allí estaba solo, allí no había ningún periodista, pero no periodistas internacionales, es que ni siquiera de Veracruz. No sé si por miedo, por lo que fuera, pero fue una matanza que pasó completamente desapercibida. Eso te da una radiografía de un país que ni siquiera se pregunta quiénes son esos 19 señores que aparecen en un agujero, si son buenos porque son buenos, si son malos porque son malos, de dónde salen. Y esa indiferencia creo que ha acompañado este nivel de putrefacción al que hemos llegado, y me parece... Pero no solo es indiferencia, Jacobo, no en todos los casos es indiferencia. A mí me gustaría, en el caso mexicano, creo que es importante hablar de esto. Hay más de 100 periodistas muertos. ¿Cómo se puede ejercer periodismo en estas condiciones? Tenés más de 100 colegas asesinados por el narco. Bueno, creo que los periodistas como yo, que tenemos vamos, reporteamos y volvemos, tenemos una responsabilidad aún mayor, porque tenemos medios que de alguna forma nos protegen, que de alguna forma van a dar un poco la cara por nosotros, llegado el caso. Hay momentos que no hay más salida, pero sí creo que la prensa local, y volviendo un poco al origen de la pregunta que me hacías antes, en zonas como Tamaulipas directamente está silenciada, no existe, está pulverizada la opinión pública, pero la opinión pública de medios y la opinión ciudadana. Entiendo que es un reto complicado, y que la responsabilidad hoy recae sobre los periodistas que tenemos algún tipo de protección, o que encima vivimos en la capital, por ejemplo. No vale cubrir desde el Distrito Federal o desde el asiento una realidad que te desborda. Creo que es el momento en el que una parte de la prensa asuma la responsabilidad que tenemos a la hora de retratar un país, porque la prensa local, la de los pequeños municipios, no lo puede hacer, está silenciada y acaban con su vida. Entonces es el momento de dar un paso al frente de forma, pues como se te hace esa cosa, con valentía y como toca hacerlo en momentos de crisis como el que creo que se está viviendo en México. No caben las medias tintas, no sé, creo que es momento de que de alguna forma todo el mundo se posicione con una realidad que desborda lo que podemos escribir, va mucho más allá. No, yo le quería preguntar a Marcela, porque es de las más visibles cada vez que hay un colega asesinado, un colega amenazado. Tu trabajo creo que arroja mucha visibilidad, pero tiene que ser muy frustrante en casos como el de Veracruz. Matan a uno, matan a otro, y parece que el gobernador es intocable, que no pasa nada, y la vida sigue, y siguen matando periodistas. Sí, Veracruz, por ejemplo, bueno, para que tengan una dimensión, es un estado, tiene en 3 años y medio 12 periodistas asesinados y 4 desaparecidos, ¿no? Varios periodistas nos hemos organizado y hemos creado redes para tratar de dar visibilidad a esos periodistas que todavía se la están jugando para evitar, para ganar la lucha contra el silencio. Nosotros vimos cómo Tamaulipas ya es una zona perdida, es una zona donde no sabemos ni siquiera el número de muertos diarios que hay, porque eso está prohibido publicar, nadie lleva ya el conteo, y los que lo llevan, si es que alguien lo lleva, no lo puede sacar a la luz. Y lo que estamos viendo es que Veracruz, Coahuila, Michoacán, Guerrero, son territorios donde ahorita está esa lucha por ver quién controla la población, quién controla los medios, y por eso es muy importante. A veces nos critican de por qué le ponemos tanto a Veracruz. Yo digo porque no queremos que haya otro Tamaulipas. Hace 10, 12 años dejamos que silenciaran a los de Tamaulipas. No queremos que esa mancha de silencio se extienda. Hablando, por ejemplo, con reporteros de Tamaulipas, en algunos momentos se hacen cosas interesantes como talleres en Texas, donde es más fácil hablar, ¿no? Entonces, de repente me he encontrado con algunos periodistas y les he dicho, bueno, ¿y ustedes qué han hecho pues para tratar de hablar, de decir?
Y dicen, bueno, a veces creamos, no sé, algún blog en Texas donde publicamos cosas hasta que detectan que somos nosotros y nos amenazan y lo tenemos que cerrar. El director de un diario me dijo, nosotros un día nos atrevimos y publicamos una foto del ejército, el día del ejército, para poner nuestra postura de desafío a los cárteles, ¿no?, que gobiernan ahí. Dicen, y otro día otros decían, hicimos una campaña a favor de los parquímetros, que era decirles a los narcos que todavía queríamos presencia del Estado poniendo parquímetros. O otros me decían, bueno, un día cogí un artículo, no sé, de Sabater y lo publicamos, que era un debate sobre las drogas en España, y era nuestra forma de decir, aquí estamos y estamos dando la pelea. Cosas así que yo decía, bueno, pero ¿en qué país estamos, no? O sea, para que no se pueda hacer. En varias regiones lo que he encontrado son periodistas que están escribiendo sus libros en silencio, ¿no? Es muy difícil, incluso, bueno, ahora igual en varias zonas donde empezamos a plantear, o en zonas indígenas donde he ido, donde empiezan a decir, es que han matado a mucha gente y tal, y decimos, bueno, y lo están documentando, y mucha gente dice, no, tenemos miedo de anotarlo, ¿no? Y yo lo he visto en muchas ONGs, también entre periodistas, que decimos, bueno, ¿y cómo lo están documentando? Y dicen, no, pasarlo a la computadora nos da miedo, a veces ya no escribimos las cosas. Y entonces me acuerdo que en unas comunidades indígenas decíamos, bueno, y si mataron 8 vacas, para que se acuerden de en qué comunidad fue, para empezar a hacer como una relatoría, algo de a quiénes están matando, a quiénes están llevando. Pero bueno, hay periodistas que están haciendo sus libros y que dicen que los van a publicar cuando se pueda, ¿no? Otras cosas que se han hecho es hacer alianzas con medios nacionales o internacionales, y eso es muy interesante porque en algunas regiones como Coahuila o no sé, algunas partes del país donde no se puede publicar, Durango, llaman a un periodista extranjero, le cuentan cómo está la cosa, y si lo publica el New York Times, ellos ya lo pueden publicar, ¿no? Entonces, el New York Times publicó tal cosa del gobernador, y es una investigación de un periodista local, pero pues se publicó fuera. Y otra cosa que estamos haciendo para esto es eso, crear redes de periodistas para que los periodistas no tengan siempre que salir huyendo, sino que se puedan quedar, que existan núcleos de periodistas organizados que defiendan a otros, que sepan de sus derechos, que sepan a quién recurrir y que en cualquier emergencia avisen a los demás, porque se han dado casos. Un caso sucedió en Michoacán, la primera mujer periodista que desapareció, supimos 10 días después de que había desaparecido porque se hizo un pacto de silencio, de no decir nada, y hasta que la corresponsal de Reporteros Sin Fronteras por alguna razón fue a Michoacán, alguien le dijo, oye, no te podíamos decir, pero hace 10 días desaparecieron a María Esther Aguilar Casimbe y no se sabe nada de ella, ¿no? Entonces, por eso ahorita es muy importante poner foco sobre los medios. Otra cosa importante es construir este vínculo entre los medios y la sociedad, porque cada vez que desaparecen o matan a un periodista, pues la verdad es que nadie sale a marchar, ni los mismos periodistas. Se han logrado algunas cosas, hemos logrado salir a las calles, pero la misma gente no entiende por qué un periodista es importante, incluso los mismos periodistas. A mí me ha tocado que colegas míos me digan, ¿y qué tenemos de especial? O sea, si matan a soldados, si matan a policías, ¿qué tiene que maten a periodistas? Esto es una guerra, es normal. Y entonces ahí es como, no sé, también digo, la sociedad no confía en la prensa, no la ve como su aliada, y bueno, acostumbrada como está de Televisa. Entonces lo que tenemos que hacer es reconstruir otra vez ese vínculo para que entiendan que cuando matan a un periodista, un defensor de derechos humanos, están silenciando a poblaciones enteras, ¿no? Y aprovecho aquí para meter lo de la sociedad, Rosana. México, particularmente la Ciudad de México y algunas otras ciudades más grandes, digamos, empezaron a moverse. Primero yo recuerdo, si hay algo antes ya me lo recordarás, lo del asesinato de un niño Martí, ¿no? Que se empezaron las marchas. Luego fue el movimiento del poeta Sicilia, que también le habían matado, Javier Sicilia, que también le habían asesinado y que contagió a mucha gente, digamos, de un movimiento social. Luego vino 72 migrantes, yo soy 132, y ahora el número es 43 por los 43 estudiantes asesinados en Ayotzinapa. Esto, perdón, desaparecidos. Sí, perdón, no me vaya a oír
el señor procurador. No, si te oye él no pasa nada, te aplaudiría. Rosana, esto es, nosotros lo vemos desde afuera y nos llegan las noticias de las marchas, sobre todo en la Ciudad de México. ¿Es un espejismo o hay de verdad un movimiento social detrás de estas cosas? Mira, yo quisiera ser muy optimista en esto, porque suelo ser bastante optimista, pero debo de decir que temo que no. Yo estuve, ha habido mucha movilización, es lo que yo llamo en mi trabajo la contramáquina, ¿no? Este trabajo de los periodistas, de la sociedad, de grupos como Nuestra Aparente Rendición, ¿no? De gente que está haciendo un trabajo muy importante y un esfuerzo gigantesco de concientización en un país que no quiere ver. Es un país que no quiere ver. Ayotzinapa fue muy fuerte porque no hubo manera de cerrar los ojos, ¿no? O sea, no hubo manera de hacerse tontos. Pero tengo la impresión de que está tan fracturado el tejido social que estas explosiones, ¿no? Por ejemplo, el movimiento de Sicilia, que indudablemente fue importantísimo, no logró, digamos, como articular una respuesta nacional. Yo creo que José Luis lo dijo en su primera intervención de manera, Jacobo lo dijo de una manera muy clara, que tiene que ver con un país profundamente centralista, ¿no? Donde lo que pasa fuera de la Ciudad de México o no existe o no es importante. Entonces, en este sentido, me parece que pese a las caravanas que Sicilia hizo, que fueron muy importantes, no se logró, repito, articular un tejido social por las diferencias de problemáticas a nivel local. Sin embargo, sí me parece que 132 logró articular el descontento a nivel nacional, pero ese fue un movimiento que no quiso tampoco, y ese es uno de mis, como juvenóloga es uno de mis tristezas, pero el 132 no tomó en serio el tema de la violencia. Está ahora en el tema de Ayotzinapa. Yo tengo la hipótesis, va mi nombre en prenda, voy por él, de que Ayotzinapa ha sido tan importante a nivel nacional e internacional porque se activaron simultáneamente todas las células del 132, sobre todo a nivel internacional. Pero 132 no logró colocar el tema de la violencia, ¿no? Entonces, creo que hay movilización, creo que hay estrategias, creo que hay un periodismo distinto, no en los grandes medios, indudablemente con Televisa y TV Azteca es imposible contrarrestar, ¿no? el efecto Televisa en la mente de la gente, pero veo que es muy, muy complicado. En que hemos normalizado la violencia a tal manera de que tenemos colonizado el pensamiento. La mataron, sí, pero era prostituta, entonces no le hace. Lo mataron, sí, pero en algo andaba, entonces no importa. Lo torturaron, pues sí, pero sí, o sea, es una continua. Creo que necesitamos un psicoanálisis colectivo gigantesco, no sé, la verdad es que es muy complicado, pero estoy convencida de que rendirse no es opción y de que hay que trabajar todos los días de la mañana a la noche. A ti, tu parte de tus amenazas, y aquí quiero que hablemos de esto, Rosana, a ti te amenazaron, entre otras cosas, por esa resistencia a rendirse en el caso de Ayotzinapa, por tus expresiones públicas, por tu intervención, digamos, a través de tus columnas y de tus escritos. ¿Quién te amenazó? Bueno, si yo tuviera el nombre concreto ya estaría en la cárcel esa persona, pero no es un quién, es un quiénes y un cómo, ¿no? Indudablemente no hay que olvidar que Ayotzinapa significó, si el 132 había puesto en aprietos la administración actual, Ayotzinapa fue un misil
a las estructuras del poder ejecutivo y del poder propietario del PRI, ¿no? Entonces, indudablemente vamos dentro de un par de semanas a elecciones intermedias. El tema está fuertísimo, Guerrero no quiere elecciones, no sabemos qué es lo que va a pasar ahí, ¿no? Están tratando de hacer un boicot, en muchos territorios indudablemente la gente está encabronadísima con el PRI. Los votantes principales son jóvenes, ¿no? La composición del padrón electoral del país da la clave. Si no hubiera un abstencionismo, que es a lo que se está apostando, a que la gente se abstenga, porque si se abstiene el PRI va a ganar con voto duro, no con voto corporativo. Entonces, digo todo esto, que tiene que ver conmigo, porque indudablemente, digo, vemos muchos amenazados, yo no soy la única, ¿no? Ni soy especial en ese sentido, pero sí creo que es un momento muy angustioso para el país, en el que no solamente se disputa el futuro, sino se disputa la palabra pública. Y hoy la única posibilidad de intervenir eficazmente en el espacio público tiene que ver con la palabra, tiene que ver con la construcción de posibilidades, de descolonizar el pensamiento, de hacerle ver a la sociedad cuestiones. Y entonces, bueno, pues yo seguramente me le atravesé a intereses en ese sentido, y entonces he padecido una amenaza y un acoso por ya casi, bueno, me han dado una semana de descanso de 2 meses y medio, con unos niveles de agresividad. Me mandan cuerpos quemados, panes quemados, y me dicen: ven, te invitamos un pastel a lo Ayotzinapa, me dan ultimátums, te quedan 72 horas, te quedan 48, te quedan 24, es una peleadera en Twitter para que cierren las cuentas. Pero, o sea, no me quiero poner al centro del proceso, sino al revés, sacarlo y volverlo un objeto de estudio del cual tenemos que aprender todos, ¿no? Yo no me voy a callar ni me voy a quitar, ¿no? O sea, eso me queda clarísimo. Y mi caso tiene que servir para que ningún periodista, ningún comunicador, ningún antropólogo tenga que ser silenciado por miedo. Lo que estas voces y estos oscuros intentan hacer es inyectar miedo en un país que se está muriendo de miedo. Sí, yo quería decir un par de cosas, porque la respuesta primero dimensionar las amenazas de Rosana, después de la pregunta famosa de los libros y bla, 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 que le hicimos a Peña Nieto. Él estaba en plena campaña, yo hice una pregunta en la Feria del Libro tan sencilla, me parecía a mí, y en el contexto de una Feria del Libro, cuando yo llego a mi casa me encuentro 10, 15 mensajes de no se sabe quién, de no se sabe dónde, ni cómo, y otros tantos correos electrónicos llamándome de todo lo que te puedas imaginar, no sé, todos los insultos que uno pueda imaginarse. Y lo primero que pensé es, si yo, que he hecho una pregunta tan tonta como esta, me tengo que enfrentar a este montón de insultos y amenazas, ¿qué le pasará a la gente que de verdad se mete y se compromete hasta el tuétano por la libertad de prensa, por la libertad de opinión? Entonces ahí es donde dimensiona uno lo que es la amenaza y lo que es estar bajo un régimen político autoritario y acostumbrado a ejercer el ordeno y mando. Entonces, por ahí un poco yo me imaginaba, si hubiera, en vez de preguntar por los 3 libros, le hubiera sacado una posible corrupción en Pemex o la Casa de la Gaviota, ¿qué me hubieran pasado en realidad? Y me parece que es importante para dimensionar. Y luego, volviendo un poco al tema de la opinión pública, porque siempre me despista mucho la reacción de la opinión pública en México. La verdad que es una reacción que todavía no he conseguido entender. El movimiento de Javier Sicilia siempre me pareció loable, interesante, maravilloso y lleno de coraje y voluntad, como las madres de tantos desaparecidos que recorren el país, pero una gota en el desierto. Esa sensación de clamar en el desierto sin ningún tipo de apoyo, de respaldo, ni de interés en general de la sociedad, que sabe que tiene un problema y tiene a miles de madres pululando por todo el país y, bueno, pues como un problema más.
La reacción de 132 siempre me pareció extraña, rara, sin un mensaje claro, dirigida por las redes sociales, por un montón de señores de ciudad y de chicos jóvenes que tampoco se sabía muy bien ni qué pedían, ni siquiera era el que se vayan todos, era un mensaje extraño. Entonces no era era un poco escéptico. Y quizá Ayotzinapa sí que noté que la calle empezaba a vivir una nueva primavera. Por algún momento se llegó a hablar de una primavera mexicana cuando de repente en la calle se empezaban a ver generaciones mezcladas por una protesta común, de la que yo por lo menos rescato un mensaje que me parece el más claro y el más destacado, y fue el Estado. Por primera vez se ponía encima de la mesa una acusación clara, directa, sobre quién era el responsable de esas 43 desapariciones. No era ya el narco, el poder político, los poderes fácticos, ya no era hablar de algo etéreo que nos gobernaba, no, era señalar directamente al Estado de una responsabilidad clara, porque unos meses antes, y lo hablábamos ahí fuera, unos meses antes de que mueran o que desaparezcan los chicos, hay una reunión del secretario de Gobernación al que se le acerca un señor del PRD, de la alta cúpula, y durante un rato en su despacho, porque esas conversaciones están reproducidas, le dice: el alcalde de Iguala es un hijo de la chingada, mata, asesina, roba y extorsiona, y hay que acabar con él, hay que meterlo en la cárcel o sacarlo del poder. El señor secretario de Gobernación lo que hizo, dijo: este problema no es mío, no quiero abrir nuevos líos en Guerrero, así que nos olvidamos del tema. Con lo cual hay una responsabilidad por omisión clara. ¿Qué ocurría? Que en ese momento se estaba votando la privatización del petróleo en México, e interesaban los votos del PRD y de la izquierda para apoyar al PRI, que estaba gobernando y que está gobernando en ese momento. Con lo cual creo que hay un partido a la derecha por mirar para otro lado, el PRD por acción directa y el PRI por omisión ante los señalamientos claros. Hay un claro señalamiento de que fue el Estado, y eso es un grito que yo creo que es lo más destacable de esas manifestaciones post-Ayotzinapa. A eso añadámosle todo el tema de Tlatlaya y cómo se ha ido descubriendo que el ejército, y algo que todos los que hemos cubierto en el campo y en el terreno íbamos sabiendo, hay matanzas concretas y selectivas de grupos, de grupos en distintos pueblos, donde llegan células de señores paramilitares, llamémoslo como queramos, que están actuando al margen de la ley, obedeciendo órdenes de alguien no se sabe quién. Eso ha empezado a demostrarse, ha empezado a ponerse nombres, apellidos y responsabilidades, y eso me parece lo más destacable. Por primera vez hay un señalamiento claro sobre quién está detrás de lo que está pasando. Ya no es una mano divina que nos gobierna y nos conduce a esto. Pues mira, esto que decís que te parece lo más destacable me ayuda, porque sin darme cuenta se nos ha ido el tiempo. Y quiero abrir a preguntas que seguramente habrán. Entonces, les hago yo una última pregunta a los tres y luego abrimos a preguntas. Y la pregunta iba un poco por la presentación o la oferta de esta conferencia que habíamos hecho, que era preguntarnos si México ya había llegado al punto de quiebre donde ya es irrecuperable, o sobre todo en qué puede basar sus esperanzas los mexicanos de que alguna vez esto va a cambiar. Recuperable, por supuesto. Es que no me cabe otro camino. Un país como México no puede plantearse otro escenario que no sea cambiar y revertir esta situación. Sería inimaginable un país con ese poderío, con esa tradición, con esa fuerza social, empresarial, estudiantil. O sea, es demasiado fuerte, demasiado importante y demasiado grande México como para abandonarse. Pero creo que el principio del cambio ha empezado por este señalamiento que hablábamos antes. Fue el Estado, y mientras el Estado no empieza a reformar sus estructuras, desde el último policía municipal hasta la clase política, que está completamente infiltrada y penetrada, pasando por la clase judicial, por el crimen organizado, mientras no pensemos que el problema es de Estado y se sigan poniendo parches, no se avanzará y no se cambiará. Pero por supuesto recuperable, es que no me cabe la menor duda. No pienso en otro escenario para un país como México. Sí, yo estoy en la misma, o sea, yo creo que sí, evidentemente estamos en una situación sumamente compleja, en un bache profundo, no es un país que yo digo es un país disfórico, no es esta emoción que suele ser pensada en términos psicológicos, pero que yo la rescato y la trato de poner a funcionar en un registro más social, ¿no? Es este sentimiento que agrupa todas las emociones negativas, ¿no? Miedo, tristeza,
tristeza, ira, etc. Entonces, una sociedad que está profundamente herida en ese sentido. Pero creo que hay tres elementos que a mí me permiten pensar que es posible revertir esto. Uno tiene que ver con que esto está empezando a impactar de maneras terribles la economía de las clases propietarias, ¿no? Y eso es un tema nodal, ¿no? O sea, porque los intereses que se están viendo afectados por estos niveles de violencia pues han obligado ya incluso a muchos empresarios a salir a exigir. Pero bueno, claro que en un país que ha optado por vender sus recursos, por un extractivismo terrorífico y por un control de economía internacional, esto es difícil, pero sí me parece que hay un sector empresarial que está empezando a empujar, a ejercer presión. Una segunda cuestión tiene que ver que en mi propio trabajo de campo, yo veo mucha capacidad reflexiva de los jóvenes, ¿no? A diferencia de hace unos 5 o 6 años, ¿no? Donde la consigna era no hay futuro, ¿no? Así haciéndose eco del lema anarcopunk, ahora veo no habrá futuro a menos que nos pongamos las pilas, ¿no? Entonces veo una enorme efervescencia de colectivos juveniles, de autoempleo, de arte, de creación periodística, de blogs, o sea, mucha micropolítica, ¿no? Entonces yo creo que es posible pensar que a lo mejor la salida para México no está en la política, sino en esta micropolítica. Y una tercera tiene que ver con que yo confío en que en algún momento la sociedad diga basta, ¿no? O sea, es tal el abuso de poder, tal la impunidad, tal el dolor que se logró. Y esto para mí es muy buena noticia, que el equipo argentino de antropología forense esté dentro del caso. México no había querido en ninguna matanza, ni la de los 72 migrantes, Cadereyta, no sé, en ningún caso había querido que hubiera expertos internacionales. Tenemos a los argentinos, que son otra voz, y tenemos ahorita los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que es interesante porque, por ejemplo, hoy el gobierno ya dijo no los vamos a dejar hablar con los militares, ¿no? A los de la Comisión Interamericana, porque ellos no tienen nada que ver. Y eso en redes, bueno, se empieza a convertir en, ¿pero por qué? ¿Qué ocultan? ¿Qué pasa? Y para mí es, no sé, es esperanzador porque también veo que los periodistas estamos súper activos. O sea, es algo así como que, sí, ahora nos niegan información, ahora cabrones, van a ver, ¿no? Entonces está, no sé, Laura Castellanos, que hace unas semanas, y no fue la única, pero bueno, quizás fue la más visible, sacó lo de la masacre de Apatzingán. Tlatlaya lo sacó un reportero de AP, luego uno de los dromómanos, luego alguien de Proceso, y ha sido como que se está jugando la bolita, o sea, se están pasando la pelota. Hemos podido desclasificar usando transparencia. Esa es otra cosa. Hay unas alianzas que se están haciendo súper interesantes entre defensores de derechos humanos, hackers, activistas. Se han hecho muchas reuniones, incluso se ha pedido a gente de Colombia que vaya y que nos cuenten, a ver ustedes cómo le hacen para sacar información, cómo la registraban, cómo se documentaba, incluso, o sea, en Centroamérica, cómo se documentaba en los años de la guerra, qué, dónde, o sea, todo ese tipo de vínculos y de experiencias pasadas están como llegando, y se han logrado a través de transparencia algunos documentos que yo estoy sorprendida de que el ejército soltara su bitácora de esa noche de Ayotzinapa. Y no sé, o sea, yo sí creo que hay algo distinto que podemos aprovechar, que yo lo veo, o sea, veo por primera vez tenemos al escrutinio internacional, y que el PRI no se puede hacer tonto. O sea, la política de simulación había estado siempre decían que no desaparecían a nadie, y ahora, o sea, no se han podido poner así, ahora han tenido que aceptar que la comunidad internacional se meta a México. Entonces, no sé, hay creo buenas noticias si seguimos empujando, ¿no?
Qué cierre tan esperanzador de una plática que era tan desesperanzadora. Abrimos el micrófono para quien quiera hacer preguntas. No sé cómo, hay micrófonos. Gracias, Carlos. Muy buenas noches, mi nombre es Augusto Vázquez. Mis amigos dicen que soy un salvadoreño nacido en México. Yo quisiera preguntarles sobre una temática que también fue bastante difundida y que no sé si han obviado por alguna razón, pero que creo que tiene también un impacto importante en el planteamiento que se está haciendo actualmente, que es el de las autodefensas. Me gustaría que comentaran un poco esta temática, ¿verdad? Por favor. Carlos, ¿vamos a otro? No, sí, hacemos 2 o 3, sí. Le voy a pedir brevedad para que alcancemos todos porque hay… Sí. Bueno, mi nombre es Ricardo Velar y la pregunta, a mí me surge esta idea de que la violencia se recrudece a medida se atomiza el fenómeno, es decir, cuando van cayendo los grandes capos o muertos o en prisión. Entonces, la pregunta en concreto es, ¿qué tanto creen ustedes que afectó el Plan Mérida que obligó a que la droga dejara de pasar por agua y empezó a mover el paso de la droga por tierra cada vez más hacia el centro, donde empieza a ser este problema, ¿no? Y se acaba el narco feudal, cordial? ¿Qué tanto ven ustedes ese punto en 2007, 2008 del Plan Mérida? Gracias. ¿Otra? ¿Sí? Para mí ha sido inevitable escucharlos y hacer comparaciones con lo que está pasando en Guatemala ahorita. Y una cosa me llama la atención, concreto, porque muchas preguntas podría hacer, pero no hay tiempo. Rosana dice, Televisa y TV Azteca es imposible, ¿no? Porque no visibilizan, no cubren. Sin embargo, en Guatemala la gente está agradeciendo que TV Azteca fue de las únicas televisoras que está cubriendo las manifestaciones. TV Azteca y Guatevisión, que es uno de los, Guatevisión, Canal Antigua y TV Azteca, pero estaba apostado enfrente, en el centro del parque, en las 3 manifestaciones que han habido, ahí está el loguito, y la gente agradeciendo a TV Azteca que haga visible la lucha contra la corrupción en Guatemala. Entonces quisiera ver un poco cómo lo miran eso, ¿no? Porque es una como política de penetración también en toda Centroamérica a través de los concursos, los realities y demás. Si quieren empezamos contestando esta mini ronda para que no se nos vayan acumulando tantas. ¿Alguien quiere hablar de las autodefensas? Rosana. Buenísimo, qué bueno que lo preguntaste. No, es un tema realmente complicado. Yo me metí mucho justamente porque una de mis zonas de trabajo es Michoacán. Yo haría una distinción, en primer lugar. También no todas las autodefensas son iguales, ¿no? O sea, en este momento estamos enfrentando también una complejidad enorme ahí. Pero me parece, y me voy a centrar al que seguramente tú tienes en la cabeza por el tipo de cara que te vi cuando preguntaste, que tiene que ver con Cherán, ¿no? El caso de Cherán, esta comunidad en Michoacán, que es una comunidad indígena que construyó uno de los primeros gobiernos autónomos después del zapatismo y que lograron configurarse como una comunidad de autodefensa con una policía comunitaria que sale de sus propios elementos, que lograron correr a los, ¿cómo se llaman los que cortan árboles? A los taladores, que lograron mantener al margen al narco, que hacen barricadas y que además no permitieron en ningún momento la entrada del gobierno. Entonces me parece que el caso de Cherán ha sido muy exitoso en su configuración porque fue muy hablado, porque fue muy construido comunitariamente y porque la configuración de su territorio les permitía mantener esta situación. Sin embargo, tú tienes el caso de La Ruana, ¿no? O de Buenavista, que es mucho más complicado, donde la composición geográfica, que el lugar es central, o sea, no podemos obviarlo, también complicó muchísimo porque muchos de los miembros de las autodefensas habían sido parte del grupo delincuencial, ¿no? Entonces, el problema es que fue muy difícil mantener una cohesión comunitaria y empezaron también las disputas
territoriales. A eso súmale la complejidad de la estructura de los más ricos, que son los aguacateros, los propietarios, los peones, etcétera, que vuelve muy difícil que una policía comunitaria se configure horizontalmente. Y el tercer elemento, que es muy interesante, es en algunas zonas de Guerrero, policías comunitarias, o sea, carteles o grupos delincuenciales, porque carteles ya no hay, estoy de acuerdo, grupos delincuenciales travestidos de policías comunitarias que se convirtieron en verdaderos verdugos de sus comunidades, ¿no? Con castigos terroríficos de encerrar al chavo que se echaba un toncho de mota, lo metían con el violador durante 5 días encerrados en una… hay una colega nuestra, iba a decir, si me lo permites, Daniela Arrea, una periodista de la red de periodistas de a pie, que ha hecho un trabajo espectacular sobre el tema de autodefensas. Yo recomiendo mucho leerla. Pero es un tema que te habla del quiebre del Estado, ¿no? Es un tema que te habla del hartazgo infinito de las poblaciones, de gente que está dispuesta ya a romperse el hocico y salir a enfrentar de a como justicia por la propia mano, lo cual puede tener un efecto terrorífico, ese efecto 1910 que yo no veo tan orwelliano, o sea, tan lejano, pues, ¿no? Pero es un fenómeno que nos está atravesando. Y rapidísimo, si quisiera ir sobre el tema de… Tienes toda la razón, o sea, para mí, yo no sé cómo lo vean Jacobo y Marcela, pero para mí el último gran capo fue Osiel Cárdenas, ¿no? El fundador contradictoriamente de los Zetas, pero digamos fue como el último gran controlador en esos sentidos. Y ahí se fractalizaron los grupos, ¿no? Entonces tú tienes, por ejemplo, 2 fenómenos que a mi juicio son claves para entender lo que ha pasado en México en esta descomposición. Uno, la fractalización, justamente, el cartel Nueva Generación, ¿no? Que es uno de los… acaban de tumbar un helicóptero artillado hace un ratito, tiene que ver, o sea, surge de este proceso de fractalización de los grandes grupos. Pero hay otro elemento que me parece central y que qué bueno que traes el tema, y que tiene que ver con la tercerización de la fuerza bruta del narco, que también podría estar explicando el tema de ese recrudecimiento de la hazaña y de la muerte, esta gramática del horror que se inscribe sobre el cuerpo, porque ya no es necesario darte un balazo, sino te tengo que destazar, que tiene que ver con esta tercerización, que es que estos grupos ya no sostienen grandes ejércitos de sicarios porque es muy caro, entonces subcontratan a pandillas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Juárez es clarísimo de cómo el momento más duro y más feo del tiempo malo tuvo que ver cuando entraron a la escena como sicarios los artistas asesinos y la línea… los artistas y los aztecas, ¿no? Que eran pandillas. Entonces son 2 fenómenos que me parece que tendríamos que empezar a echarle un ojo qué está pasando en Centroamérica con eso, porque me parece que es un proceso que va a ir en expansión, porque es económicamente un modelo mucho más redituable, ¿no? Bueno, yo me supongo que es parte de su estrategia de expansión, ¿no? O sea, indudablemente cuando todo el tema de Venezuela, bueno, Televisa era el paladín de la democracia, ¿no? Entonces, mi abuelita decía candil de la calle, oscuridad de tu casa, ¿no? Entonces, yo creo que las sabias consejas abueliles funcionan para esto. No creo que tengan ningún interés redentor en la democracia, es un tema de rating, es un tema de expansión, y bueno, seguramente también es un poco para lavarse la cara, ¿no? O sea, si ya ven, nosotros sí cubrimos estas cosas en Guatemala, pero más allá no tengo modo. Yo, pensando cómo son y conociéndolos, pienso que es un tema de negocio, ¿no? Seguramente quieren meterse, seguramente hay un político implicado ahí que les bloqueó algo.
Por ejemplo, Televisa hace apenas unas semanas empezó a dar la noticia de que en Veracruz han matado a 12 periodistas y desaparecido a 4, ¿no? Una noticia que no había dado en 3 años y medio, y bueno, lo que sabemos o lo que pensamos es, pues el gobernador no les pagó publicidad, ¿no? Entonces, pues vamos a golpearlo. Entonces, es siempre como operan cuando quieren un negocio, cuando quieren quitarle el negocio a alguien, cuando quieren entrar a un negocio, pues así hacen, ¿no? Yo nada más de la iniciativa Mérida, bueno, ha sido esta ayuda, ¿no?, de Estados Unidos para financiar nuestra guerra, y ha sido una ayuda que no ha pasado, no tiene candados para derechos humanos, ¿no? Ahorita solo a partir del caso Tlatlaya, lo que sabemos es que suspendieron fondos para el batallón 102, que es el sospechoso, o sea, pero todo lo demás para Ayotzinapa, hay unos reportes que se acaban de desclasificar en Estados Unidos que dicen que ellos financiaron y dieron cursos de capacitación a policías como la de Nuevo León, la de Coahuila y la de Tamaulipas, sabiendo que estaban infiltradas por el narcotráfico. Entonces, ellos mismos, bueno, están generando esto, y otra de las cosas que estamos empezando a ver, ya podemos tener un poco algunos mapas de que las zonas de violencia, las zonas donde ha habido más desplazados o ha habido desplazados, todavía no sabemos si las demás desplazados, también son zonas de recursos naturales, varias de ellas zonas donde se va a empezar a hacer el fracking o donde dicen que hay gas, ¿no? Entonces es interesante como ir viendo si hay esta relación o no, qué pasó o quiénes se beneficiaron de esta guerra, ¿no? Yo no creo que estoy chateando, estoy viendo si no han aparecido los otros. Yo muy rápido respondo sobre el tema de las autodefensas. Me parece que de movimiento ilusionante cargado de indignación ha pasado una cosa casi podrida en muchas zonas de Michoacán, aun a riesgo de cometer injusticias, pero haciendo un panorama grande de movimiento ilusionante a movimiento podrido. Sobre el tema Mérida, para mí es importante, pero no es trascendente. La droga, si no llega por mar, llegará por aire, si no por el lateral, si no por el centro y si no por la costa. México no solo es país de paso, sino que los cárteles mexicanos activamente controlan ese negocio, y la iniciativa Mérida no es el Plan Colombia, cuando una presencia es importante, pero no creo que lo que está pasando se deba a eso. Y sobre el tema de los medios, qué bueno que cumplen ese papel en Guatemala, en México no lo han hecho. El tema de Ayotzinapa no se cubrió por Televisa seriamente ni por ningún medio, solo mucho tiempo después. A pesar del tsunami tan grande que eso suponía, miraron para otro lado hasta que tenían la porquería delante, y ya era inevitable, como casi todas las instituciones públicas. Pero qué bien que lo hacen aquí, porque en México ignoran, frivolizan si pueden y hasta desprecian lo que son movimientos ya no sociales, sino que tienen que ver con violencia, o el México no de Teletón, de señoras bonitas, espectaculares y operadas, y que un poco rompe la imagen de circo que Televisa nos vende. Qué bien que aquí les va mejor. Con esto vamos a tener que cerrar, porque ya nos van a cerrar el lugar y nos van a echar a todos. Les doy las gracias por haberse quedado hasta ahora, y ojalá nos puedan acompañar mañana en el foro. Y les pido un aplauso para estos panelistas de lujo que hemos tenido. Gracias, Jacobo, gracias, Carlos, Rosana, Marcela, un lujo. Gracias por estar acá. Les recuerdo la agenda de mañana a las 4 de la tarde en el Centro Cultural de España. Tenemos la inauguración formal de la exposición de fotografía sobre violencia del Faro. A las 5 en la librería La Ceiba, en Galerías, va a ser la presentación del libro Narcoamérica de nuestros amigos dromómanos, con Carlos Dada y John Lee Anderson como comentaristas. Y a las 7 en Cinépolis Galerías es el estreno de El cuarto de los huesos. ¿Perdón? Del cuarto de los huesos, extraordinario documental de Marcela Zamora. Y no sé, Edu, qué quiere que diga. La exposición de fotografías, ya lo he dicho. A las 4 en el Centro Cultural de España. Edu estaba muy preocupado. Hasta luego.